Bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Alex Morante y en el capítulo de hoy, bueno, más que un capítulo, vamos a iniciar una serie de vídeos en la que iré poco a poco realizando una macro desde el principio hasta el final, ¿vale? En este caso va a consistir en elementos repetitivos, ¿vale? Muy orientados sobre todo a la hora de representar, por ejemplo, mallas eléctricas, cualquier tipo de malla eléctrica, ya sea bien puntos significativos o bien, por ejemplo, cualquier toma de tierra, ¿vale? O muy parecido, sobre todo nosotros vamos a enfocarlo en más temas constructivos a la hora de ubicar pilares o ya sean del tipo que sean o cimentaciones o como nosotros queramos, ¿vale? Pero que se va a repetir ese mismo elemento en X distancia. Vamos a poder caracterizar las dimensiones de ese elemento y la separación entre cada elemento. Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, sería, yo que sé, vamos a poner fácil círculo, ¿vale? Que tuviéramos un círculo, por ejemplo, de este tipo, y que repitiéramos, pues yo que sé, cada X distancia, ¿vale? Alineado, pim, 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 pam, 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 uno detrás de otro, creando una malla, ¿vale? Para ello, en este caso, va a ser un ejercicio muy completo en el que vamos a usar VBA. Como siempre, partimos de administrar, ¿vale? Editor de Visual Basic y desde cero partimos de un nuevo elemento, ¿vale? En este caso, como vamos a pedir la información al usuario y queremos que sea de una forma mucho más, digámoslo así, interactiva con el usuario final, vamos a partir creando un cuadro de comando, ¿vale? En el que principalmente, poco a poco, conforme pasan los capítulos, vamos a ir modificando, creando un ejercicio completo, ¿vale? En este caso vamos a hacerlo sencillito, en el que vamos a pedirle al usuario, yo por ejemplo voy a poner Arial, las letras normal y tipo 10, vamos a pedirle qué tipo de elementos queremos que sea. En este caso, por ejemplo, un cuadrado y un círculo va a ser la diferenciación que vamos a hacer, y las dimensiones características de ese cuadrado y ese círculo y las dimensiones de separación, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Pues lo primero que hacemos, setamos una etiqueta en la que le vamos a decirle no, fuera, pincha dos veces. En la etiqueta vamos a decirle, por ejemplo, tipo de elemento, ¿vale? Tipo de elemento. Y le asignamos una medida. Y al lado, por ejemplo, vamos a añadirle una barra deslizante de estas, un combo box, en el que se lo ponemos la misma medida. ¿Cómo hacemos esto? Pues seleccionamos las dos y le decimos igualar en tamaño de ambos. Entonces se nos igualan porque hemos pinchado esta la segunda. Si pinchamos primero la que queremos, esta, que son iguales a esta, le decimos igualar en ambos y son iguales. Vale, de momento vamos a dejarlo así. Después vamos a toquetear lo que es la disposición. De igual manera, vamos a copiar esta, la copiamos, la ponemos por aquí, nos da igual, la copiamos, la ponemos por aquí, nos da igual. ¿Por qué? Porque vamos a alinearlas. Alineamos, ahí, ahora. Las alineamos a la izquierda, ¿vale? Y las separamos, tenemos 3, 3, 1. Vale. Ya tenemos separada, alineada, y por ejemplo, esta vamos a pegarla aquí, vamos a separar la 2, la alineamos al centro, ya está alineada al centro. Y añadimos, por ejemplo, un cuadro de texto. Cuadro de texto de tal dimensión, que lo que queremos es copiarlo y que nos salga de ambos tamaños. Lo copiamos y lo pegamos, ¿vale? ¿Y quiero que me alinee al centro? Pues igual. Alinear. Otra vez cometer el error de antes, y aquí, ahora sí, lo alineamos. Y ahora la alineamos esta de aquí. Igualmente, alineamos a la izquierda. La tenemos todas puestas aquí. En el que queremos, aquí que nos aparezca que sea un círculo o que sea un cuadrado, y aquí unos elementos que nosotros vamos a meterle. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, a este tipo de etiquetas me da igual el nombre, pero sí que es cierto que a los elementos entre comillas interactivos, ¿vale? Es una etiqueta que simplemente nos van a aparecer una información que nosotros queremos darle, en este caso el tipo de datos que estamos solicitando,
Estos sí son, digamos así, unos elementos que podemos asociarlo al valor de unas variables. Por tanto, tenemos que modificarlo. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle tipo, vamos a poner, por ejemplo, tipo elemento, para saber lo que es. Tipo elemento, ¿vale? Le decimos tipo elemento y ahora, ¿qué queremos? Que este no me vale. Lo que yo quiero cambiar es en la subrutina, la rutina privada, lo que quiero hacer es que modifique la información según unos parámetros. Esto lo hacemos aquí, ¿vale? Que le decimos, por ejemplo, tenemos que se active, puede modificarse antes, bla bla bla, que se cambie, doble clic, el error, el enter, lo que sea, ¿vale? Esta no me interesa, entonces lo que voy a hacer es pincho, activate, ¿vale? Y lo que hago es que en lugar de cuando se genere el clic, en cuanto se active el user from, si lo queremos vamos a cambiarlo para que lo veáis. En vez de user from vamos a llamarlo ventana 1, ¿vale? Ventana 1, pues tenemos más ventanas distintas, ¿vale? Lo hemos guardado, ventana 1, ya le digo clic, activate y ahora. Ya sabemos que se llama ventana 1, ¿vale? Lo hemos cambiado para diferenciarlo del user from, del nombre genérico de ese tipo de datos. Y tan sencillo como vamos aquí, copiamos el nombre, si no nos acordamos de él, control C, ¿vale? Vamos a ver que al guardarlo de este tipo, de esta forma, ya se nos genera como un tipo de variable, entre comillas, por decirlo así, ¿vale? En el que nos aparece, verás, tipo elemento, punto, add item, ¿vale? Y entre comillas le decimos lo que queremos que nos aparezca. Ejemplo, círculo, y vamos a poner, por ejemplo, cuadrado. Aunque cuadrado vamos a modificar el nombre después porque no va a ser realmente un cuadrado, ya que vamos a poder crear un rectángulo también, porque como sabemos el cuadrado es un caso muy especial de rectángulo en el que ambos lados son iguales. Es muy básico, pero yo que sé, por si acaso. Y vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, rectángulo. Sí, las tildes. Podemos poner tildes aquí porque al ser un tipo tag no nos importa, no es una variable, no nos importa las tildes, ¿vale? Y aquí igual. Y ahora lo que hago es, si yo arranco este programa, veo que aparece círculo y rectángulo, ¿vale? Y ya se me asocia esa información. Ahora está muy fea, vamos a ir modificando poco a poco estos elementos, ¿vale? Aquí igual, por ejemplo, aquí vamos a poner, para cuando sea un rectángulo, tengo la costumbre de pinchar 2 veces y se me va fuera. Cuando sea un rectángulo, lo que hacemos es, vamos a modificar el nombre y vamos a decirle, por ejemplo, anchura. El nombre no. El tipo. Aquí. Porque le hemos quitado, vale, aceptar, me da igual, sí. Aceptar, no quiero cambiar el nombre, lo que quiero cambiar es la información. Anchura, o ancho, y largo, ¿vale? Vamos a poner ancho, otra vez. Y largo. Ancho y largo. Y aquí igual. Yo siempre pongo, por ejemplo, val ancho, de valor ancho. Y aquí le pido, por ejemplo, val largo. ¿Vale? Entonces hemos creado dos variables que se llaman val largo y val ancho, que después podemos asociarlas. ¿Vale? Al tener este tipo de datos se nos va a pasar como un tipo texto, ¿vale? Porque es un textbox. Así que si yo pongo un valor numérico, no se pasa como valor numérico, sino se pasa como valor texto. Pero después vamos a modificar estos valores, ¿vale? Bien, pues una vez que tenemos esto, ya podemos dibujar lo que es por lo menos el tipo de elemento que queremos con las dimensiones que queremos. Pues vamos a ello. Una vez que tenemos distribuido, por decirlo así, a rasgos muy generales en lo que es el cuadro, lo siguiente que tenemos que hacer es meternos con el código, ¿vale? Lo que nosotros queremos es que una vez que seleccionemos los datos necesarios, que sean los principales, le demos a un botón, en este caso el botón que sea, un nombre aceptar, por ejemplo, empieza a calcular todos los elementos necesarios para llegar a la solución que estamos buscando, que es crear esa malla con esos elementos. Bien, por tanto, lo que hacemos es apretar un botón, después vemos las dimensiones, me da igual, por ejemplo,
Y lo que es muy importante, este botón, este nombre, por ejemplo, botón, modificarlo y quedarnos con ese nombre, ¿vale? Bien, lo que siguiente se me ocurre es pensar, bueno, tenemos dos tipos de datos o dos tipos de elementos, un círculo y un rectángulo, el cual requiere datos distintos. Porque, por ejemplo, un círculo, como modificarlo simplemente con un radio, que sería su característica principal, mientras que un rectángulo necesitamos una altura y una base. Bien, pues ¿qué se me ocurre? Tenemos dos elementos y los elementos con nombres distintos. Por ejemplo, aquí ponemos ancho, pero sí que es cierto que esa información desde el código podemos modificarla, ¿vale? ¿Cómo modificamos esto? Pues muy sencillo. Vamos aquí, ya tenemos puesto la etiqueta 1, pues le decimos, bueno, lo primero de todo, ¿cuándo queremos que se modifique esto? Pues nosotros queremos que se modifique una vez que seleccionamos el elemento. Por tanto, aquí vamos a ponerlo tipo clic, es decir, una vez que lo clique y lo modifique, y voy a decir, bien, lo primero, sí, tipo de elemento, bueno, sí, tipo de elemento, ¿vale? Es igual a círculo, bueno, me voy a copiarlo, ¿vale? Si no nos equivocamos, es igual a círculo. Entonces, tal, ¿vale? Vamos a copiarlo, lo pegamos y hacemos con rectángulo. Bonito, vale. Pues yo digo, ahora sí, y rectángulo. Vale, entonces lo primero que yo quiero es que toda esta información no me aparezca, porque no sé la información que tengo que mostrar, si el ancho de largo o solo el radio. Por lo tanto, nada más empezar, nada más activar el cuadro, lo que vamos a hacer es borrar esa información. Pues la ponemos arriba. ¿Y cómo borro esta información? Pues con los nombres que hemos dicho antes. Es decir, yo quiero ver objeto y decir esto me lo oculta. El código, ¿vale? Y yo quiero ver punto. Es decir, punto. Si bajamos hasta aquí abajo, vamos a ver todos los elementos que tenemos, ¿vale? ¿Lo veis? Todo. No quiero que esté visible. Y le digo que ahora esto sea igual a false. Porque no quiero que esté visible. Y con esto con los 4 elementos. ¿Vale? ¿Qué 4 elementos vamos a coger? Pues aquí. Objeto, quiero que sea también este elemento, el valor del ancho, que incluso lo cambiaría por valor bueno, no me deja valor ancho, me da igual, no me va a saber cuál es. Control C, el valor del ancho lo cambio, el siguiente que quiero es este, etiqueta 2, y el siguiente que quiero es este, valor del largo. Bueno, el valor del largo. Ya lo he ocultado y ahora cargo esta información y en función de la información que cargue muestro una información u otra. Bien, pues ¿cómo lo hacemos? Pues entonces decimos, si es un tipo círculo, lo primero que hay que hacer es que la etiqueta 1, ¿vale? La etiqueta 1 aparezca rad, ¿vale? Que aparezca rad. Y ahora la muestro. Ahora yo quiero que estas dos etiquetas sean visibles, mientras que el resto quiero que sea falsa. ¿Vale? Aquí. Pues digo visible y visible. ¿Cuál es el siguiente que tengo que hacer? Pues con el círculo, o sea, con el rectángulo. Con el rectángulo yo creo que esta etiqueta aquí sea ancho. Y sea visible y que la siguiente etiqueta, que son estas dos, igual sean visibles y sean visibles. Vale,
¿Qué pasa? Aquí yo ya tengo puesto largo, así que no tengo que insertar esa información. Aquí si tuviera puesto otra cosa, pues tendría que insertar la información. Por eso, para hacer el ejemplo, porque quiero que lo diferenciéis, es a poner, por ejemplo, 2000, ¿vale? Así está. Entonces ahora, bueno, cuando se nos cargue la información, ¿vale? Primero voy a ocultar, voy a añadir este tipo de información y una vez que clique según el tipo de círculo, me aparece una cosa u otra. Vamos a comprobarlo, ¿vale? No me aparece nada. Le digo círculo, me aparece radio y la etiqueta. Si le digo rectángulo, me aparece solo ancho. ¿Por qué? Porque no hemos modificado la información. ¿Ve? False is false. Y vamos a poner true and true. Bien. Ya tenemos esa información, ya mostramos esa información, ¿vale? Pues ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente que es, una vez que coloquemos el botón aceptar, yo soy muy riguroso con el orden porque así es el procedimiento que lleva, aunque es independiente, pero es el procedimiento que lleva. Vale, el botón aceptar. Con el botón aceptar, lo que tenemos que hacer es, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de información queremos. O sea, qué tipo de elemento queremos, si un rectángulo o un círculo. ¿Por qué el procedimiento es distinto? ¿Por qué? Porque si yo llamo un círculo, al llamar al círculo voy a usar la función círculo con el radio para generar ese círculo. Mientras que con el rectángulo puedo hacerlo con una línea, con una polilínea o con la función rectángulo. En mi caso, voy a usar una polilínea porque en caso de modificar ese perfil, en vez de a un círculo o sea, en vez de a un cuadrado, pues tenga otro tipo de información, me resulta más fácil porque simplemente necesito añadirle puntos. Mientras con el rectángulo ya estoy, entre comillas, obligado a usar un rectángulo. Por tanto, usar la polilínea. Bien, pues comenzamos, por ejemplo, con el rectángulo, ¿vale? Que es más largo y hay que aplicar un poquito de más cosas y empezamos aquí. Yo quiero seleccionar el rectángulo, ¿vale? De entre todas las posibilidades. Entonces le digo, si es un tipo rectángulo, ¿qué voy a necesitar? ¿Vale? Pues voy a necesitar los puntos necesarios para formar ese rectángulo y un punto inicial, pero ese punto inicial va a ser común tanto al rectángulo como al círculo, porque yo quiero que el usuario me dé por pantalla la información de dónde quiere que empecemos esa malla. Bien, pues lo primero que se me ocurre es decir, vamos a crear una variable, ¿vale? Una variable que va a ser, por ejemplo, ppini variable, que vamos a ver la información al usuario por pantalla. Todas estas cosas no me paro mucho en ellas porque ya hemos explicado en otro vídeo, ¿vale? Si lo que tengo que hacer es ini, ¿vale? Y thisDrawing.utility.getPoint, ¿vale? Y le digo, no quiero poner ningún punto, no sé, no quiero guardarlo en ningún punto, ya está guardado ahí. Y la etiqueta va a ser insertar ubicación del primer elemento. Y lo cierre. Ya tengo esa información guardada. Ya es el punto de partida de ese primer elemento. Y por tanto, lo siguiente que tengo que hacer es decir, bueno, vamos a empezar con el rectángulo, ¿vale? Pues lo que hago es necesitar un ancho y un largo. Pues, que va a dos variables, ancho, doble, y alto, mayúscula, igual. Como hemos dicho antes, nosotros aquí hemos creado una ventana de texto. Esto es texto, pero al referenciarla que vas a ver el tipo doble, cuando las guardemos, ¿vale? Que vamos a guardarla aquí en rectángulo. Cuando guardemos el rectángulo, cuando digamos ancho igual a 1, ¿vale? Y alto igual a 2. Esto a modificarlo, yo siempre lo pongo así para que si yo hago esto me salta un error y para evitar el error le pongo un valor que lo quiera y después modifico, ¿vale? Le digo, le hemos dicho que ancho va a ser este valor de ancho, esto va a ser ancho, y que largo va a ser este valor de largo, valor de largo. Vale, ya he guardado el valor del ancho y largo. Lo siguiente que tengo que hacer
es crear el resto de puntos. Para ello, de nuevo, tenemos que crear una variable que vamos a llamar, por ejemplo, pts de 0 hasta 7. ¿Por qué 7? Porque son 8 puntos y el 0 cuenta. Y si dividimos 8 entre 2, son los 4 puntos que necesitamos. Y se hace del tipo doble. ¿Vale? ¿Por qué pongo estos 7? Si nos fijamos, realmente al tener esos 4 tramos, deberíamos cerrar con el punto final. Pero tenemos dos formas de usar la polilínea, ya hemos explicado en otro vídeo. Y es usando la utilidad cerrar o creando ese nuevo comando que vuelve a ser el punto 0. ¿Vale? Ahora lo explicamos cuando lo hagamos. Por tanto, lo siguiente que tenemos que hacer es decir pts0 es igual a 1, pts1 es igual a 1 también, ¿vale? Y lo modificamos. Cuando empezamos a modificar cosas, yo entonces ¿qué digo? Pues entonces yo quiero que el pts0 tiene que ser igual al pt inicial 0, para eso lo hemos seleccionado, y que el pt1 sea igual al 1, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a empezar con el 3, con el 2, este es el primer punto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, primer punto, y lo copiamos. Aquí, segundo punto, pues este es el 2, este es el 3, y ya lo digo. Yo quiero desplazarme hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo quiero que este primer punto corresponda con el que me ha marcado el usuario. Es decir, que cuando yo cree esta malla, o la que sea, este primer punto sea que ha seleccionado el usuario. Por tanto, tengo que ir hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Vale? Son esos tramos que tenemos que hacer. Por tanto, lo que hacemos es decir, ahora yo quiero que vaya hacia la derecha, pues entonces le sumo el ancho. Bueno, ¿qué pasa? Le sumo el ancho, y al alto no le sumo nada porque simplemente me desplaza hacia la derecha. Pues lo copiamos y hacemos el tercer punto. El tercer punto, lo que yo quiero es que vale, esto lo hemos hecho mal, me da igual, pero quiero que este punto sea este y que este punto, como no nos desplazamos en altura, es el mismo que el punto 1. ¿Vale? Pues ahora igual aquí, este va a ser el punto 4, este va a ser el punto 5. Yo quiero que esto sea el punto 2 porque no quiero desplazarme ni en altura, no quiero desplazarme más hacia la derecha, el siguiente punto es hacia abajo, y aquí sí que es cierto que tengo que restarle, porque voy hacia abajo, no hacia arriba, menos el alto. Le restamos el alto. Y por último, creamos el último punto, el cuarto punto, aquí, cuarto punto. Que lo que yo quiero es que sea esto el 6 y el 7, que este sea, tiene que ser el punto 4, este es el punto 5, ¿vale? Esto es el punto 5. Y lo que tengo que hacer ahora es desplazarme hacia la izquierda, por tanto le resto el ancho. Y el alto lo dejo otro. Bien, lo que comentaba antes, si yo ahora dejo esto tal cual y no cierro el círculo, es decir, yo voy del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4, y al punto 4 tendría que ir al punto 1, es decir, debería poner otra vez este punto aquí abajo. Pero vamos a usar la función cerrar, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer antes de usar la función cerrar es crear la polilínea. Y como polilínea es un objeto, tenemos que declararlo, ¿vale? Lo digo, bin, por ejemplo, le ponemos polyline object, ¿vale? Por ejemplo, igual a el tipo, ya te marca el dibujo que te va a decir AK 3D polyline, ¿vale? Pero no la que nosotros queremos. Nosotros queremos la AK low, porque es la fina, bueno, la menos pesada, por decirlo así, la que solo usa la X y la Y, ¿vale? Y la seleccionamos. Ya tenemos estos objetos, creados. Ahora simplemente lo llamamos y damos un valor, es decir, lo definimos con el set, ¿vale? Ya hemos visto muchas veces cómo funciona esto. Simplemente es decir,
de dibujo, drawing, punto en el model space, punto, le añades la línea de bajo peso, por decirlo así, de solo X, Polyland, y otro decir los puntos que sean, pues PTS. ¿Qué pasa? Lo explico. Al tener solo uno de 0 a 7, vamos a ver. Ahora mismo no voy a cerrarla, ¿vale? Pero ya quiero que lo veáis. Si yo pongo de 0 a 9 y no llamo esos 9 puntos, que es lo que va a pasar aquí ahora, vais a ver si ha salido bien. Digo rectángulo, por ejemplo, 5 y 10, ¿vale? Vale, me dice, la ventana principal de AutoCAD es invisible. Porque es invisible, lo que tengo que hacer es, vale, lo que tenemos que hacer es ocultar esta ventana porque tenemos el user from delante y no nos deja pinchar en pantalla, y le decimos ver objeto, este user from, la ventana 1, nada más empezar aquí, que se oculte, lo ocultamos. Vamos a poner ocultamos la ventana. Lo siguiente, le decimos rectángulo, mucho círculo, rectángulo, 10, 5 y aceptar. Seleccionamos el punto y ahora no ha dibujado menos el cierre. Fijáis que el cierre no ha dibujado el cierre. Ahora voy a ver que si yo pongo aquí los 9 puntos que decía antes, en vez de 7, 9, y cuando yo le diga cerrar aquí en la polilínea, que ya queremos hacemos a hacerlo de cerrar, le digo el objeto y aquí hay que poner los dos, le digo closed, ¿vale? Igual a tú, que me estira la polilínea. Y ahora lo actualizo, ¿vale? Cuando yo lo hago, le digo eso ha pasado antes porque no lo he cerrado, se está cargando todo el rato, ahí por eso hay que borrarlo, ¿vale? Lo actualizo, aceptar, otro punto, o vamos a fijar que se ha cerrado con el punto 000. ¿Por qué? Porque ese último punto que hemos hecho, el 8 y el 9, tiene las coordenadas 00. Por tanto, lo que tengo que hacer es borrarlo todo, quitarlo, por eso hemos quitado el 7, y ahora cuando se cierre, se va a cerrarse con ese punto inicial y va a hacer el círculo, ¿vale? Lo cerramos, conectamos de nuevo, rectángulo, en este caso va a ser 20 y 10, vamos a cambiar los números, aceptar y lo ponemos. Ahora tenemos nuestro rectángulo dibujado. Bien, esta es la primera parte. La siguiente parte, lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo con el círculo, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es, al igual que hemos hecho antes, asociar esa variable a la variable que hemos creado dentro del programa, es decir, asociar al elemento que hemos dibujado, o sea, que hemos pedido de información, que va al ancho, a una variable, ¿vale? Para ello lo que hacemos es, igual que aquí, vamos a copiar y pegar, porque vamos a cambiarle el nombre, en el caso de que queramos modificarlo, sepamos con qué estamos trabajando, y aquí va esta, y lo ponemos bonito y esto lo quitamos aquí. Bien, lo que vamos a hacer es una que se llama, por ejemplo, radio, que va a ser del tipo doble, y un punto de inserción, ya que el círculo, como veremos, necesita crear el objeto, un radio y un punto de inserción, que es la forma que nosotros vamos a usar el añadir el círculo. Pues lo que siguiente que hacemos es, por ejemplo, vamos a poner ins, punto de inserción, va a ser del tipo doble, ¿vale? No tiene nada impuesto, pero va a ir de 0 hasta el 2, los 3 valores, ¿vale? Que son la variable x y z. Bien, y por último lo que nos queda es declarar el tipo círculo, vamos a decirlo directamente, objeto círculo del tipo acá círculo, aquí cycle, ¿vale? Pues bien, es mucho más sencillo, simplemente consiste en decirle, pues bien, radio
vale igual que la variable que vamos a poner como radio, que es el valor del ancho, ¿vale? Y tenemos valor del ancho aquí, y que el punto de inserción este va a ser para el 0, bueno, sí, para el 0 va a ser 1 y para la X va a ser 1 y para la Y va a ser el otro, que va a ser los puntos de inserción, que va a ser este, en la versión aquí, pam, y aquí, pam. Y le ponemos ahora el 0 y el 1 para corresponder con la variable que hemos seleccionado y el 1, ¿vale? Y por último, algo que hicimos con la línea, le decimos set circuObject, bueno, se pegan igual, claro, circuObject es igual a thisDrawing.utility utility no, model space vamos a ver, thisDrawing.model space add circle, ¿vale? Y ahora, si abrimos paréntesis, vamos a comprobar que nos va a pedir insertar el centro y un radio, ¿vale? Un punto y el radio. Pues le decimos que el punto es, ya lo sé, es este, y que el radio es, se lo esperaba, bien, pues esto nos va a dibujar el radio, o sea, el círculo que nosotros queremos. Vamos a comprobarlo. En este caso vamos a decirle tipo círculo, solo se nos abre el ancho, habría que cambiar esa información. Vamos a decirle 5, por ejemplo, y seleccionamos. Y vemos que nos ha dibujado el círculo de 5. Bien, como hemos visto, esta información está mal aquí en círculo. Vale, ¿por qué está mal? Porque no hemos puesto label. Lo cambiamos y label lo cambiamos, etiqueta 1, círculo y radio. Vale, vamos a comprobar que esté bien ahora. Si ponemos círculo, radio, y si ponemos rectángulo, ancho y largo, genial. Vale. Pues ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya tenemos los elementos dibujados, lo que tenemos que hacer es la repetición, es decir, vamos a usar un for anidado, que es lo que se dice, que es meter un for dentro de otro for, para recorrerlo primero a la derecha y después hacia abajo. ¿Cómo hacemos esto? Bien, pues ya partimos de que ya hemos dibujado o ya sabemos dibujar los elementos que queremos colocar. Bien, pues lo siguiente es muy sencillo, ya hemos visto cómo se usa el for, lo que tenemos que hacer es, cuando son tipo rectángulo, pues yo le voy a decir, ya crear un for, ¿vale? Bueno, antes de crear el for, lo que necesitamos es añadir, aquí, igual que hemos hecho aquí, vamos a poner 2, control, ¿vale? Vamos a alinearlas a la izquierda y vamos a alinearla a la izquierda. Vale, y aquí se va a llamar, en este caso, va a ser ¿cómo podemos ponerlo? Por ejemplo, aquí vamos a poner por ejemplo, elementos fila, bueno, número de elementos fila, por ejemplo, número de elementos fila y número de elementos columna debajo. No. Y número de elementos columna. De columna. Y al igual que hemos hecho esto, aquí, y le ponemos aquí, vamos a poner, a ver, vamos a alinearlo superiormente, vale, son estos dos, alineamos.
Ahora alineamos superiormente y lo alineamos superiormente. Y vamos a poner que he hecho, Alejandro. Y este va a ser la información de separación fila y separación columna. ¿Por qué? Porque nosotros queremos pedirle al usuario que nos diga, si yo creo una malla de elementos, por ejemplo de círculo, que me diga cuántos elementos quiere que aparezcan en la fila, van a ser todos iguales, ¿vale? Cuántos elementos quiero que aparezcan en la fila, cuántos elementos quiero que aparezcan en la columna y la separación que haya entre ambos, ¿vale? Esto se usa mucho a la hora de hacer, por ejemplo, cimentaciones, pilares o lo que sea, que tenemos distancias repetidas, o sea, separaciones de distancias repetidas a lo largo de toda la secuencia. Pues, por ejemplo, aquí lo hacemos, ¿vale? Y aquí le cambiamos el nombre, por ejemplo, val fila, y a poner, por ejemplo, val columna, val col, aquí separación fila y separación columna. ¿Vale? Pues ya tenemos los elementos que queremos que aparezcan, que nosotros vamos a pedirle información al usuario, ¿vale? Ya está toda la información pedida al usuario, por tanto lo que hacemos es empezar a programar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a empezar a declarar variables, ¿vale? Y vamos a poner declaración por anidad, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, lo primero es decir, estas variables que hemos creado, pues declararlas, por ejemplo, número de filas, tipo integral, ¿vale? Número de columnas, también de tipo integral, la separación fila del tipo doble, aquí sí que lo quiero doble, y separación, voy a poner una A, a diferenciarlo del otro del tipo doble, ¿vale? Ahí tengo que poner una tipo doble. ¿Qué nos interesa? Como esta información siempre vamos a pedirla independientemente si un rectángulo o un círculo, pues lo hacemos cuanto antes. Aquí nos vamos a empezar todas estas variables, las defino. Bueno, ya las he definido, lo que hace es rellenar esa información rellenar esa variable con la información que me interesa. ¿Vale? Aquí y aquí. ¿Vale? Por ejemplo, num fila va a ser igual a val fila. He puesto val fila antes. Número fila, val fila, sí. ¿Vale? Número de columna va a ser igual a val, aquí a número de fila, separación de la fila va a ser igual a separación fila, y la separación de la columna va a ser igual a separación columna. ¿Vale? Ya las tengo identificadas. Lo siguiente que hacer es cuando quieres un rectángulo, ¿cuál va a ser la diferencia entre el elemento repetitivo o no repetitivo? Pues ahora simplemente de dibujarlo, porque lo demás me da igual, por lo tanto todo lo hago fuera, ¿vale? Vamos a verlo, por ejemplo, el primer for, ¿vale? El primer for, por ejemplo, con W va a ser igual, pero, bueno, vamos a empezar con 1, desde 0 hasta el número de columna que quiero que haga, es decir, primero voy a empezar por abajo, la columna 1 y relleno las filas, la columna 2 y relleno las filas, ¿vale? Vamos a verlo después paso a paso, empezamos por la columna hasta numcol. ¿Vale? Y esto es le decimos, vale, entonces esto va a recorrer el for desde la fila número 1 hasta la última fila, o sea, de la columna número 1 hasta la columna última, añadiendo filas. Bien, y dentro de ese numcol tengo que crear otro for, ¿vale? Por ejemplo, con la i, está numfill, que es el que me va a permitir rellenar las filas, ¿vale? Y un next. Bien, ¿cómo rellenamos las filas? Pues lo que tenemos que hacer es
Vamos a darle aquí un espacio. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el punto que va a ir recorriendo la fila. Es decir, lo que yo quiero que haga es, vamos a copiarlo aquí, ¿vale? Por ejemplo, sin tener en cuenta que la separación sea la misma, ¿vale? Después por un ejemplo. ¿Vale? Yo quiero, primero aparezco en este punto, que es el punto que nosotros hemos pedido el usuario. Por lo tanto, vamos a crear un punto. Bueno, el punto usuario ya lo tenemos. Que me estoy dando cuenta que mejor voy a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle aquí punto usuario. Punto usuario. Y punto usuario antes de que esto se complique. Vale, y ¿dónde más lo hemos usado? Aquí, punto usuario. Tenemos el punto del primer usuario. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar qué tipo de cómo mover ese punto. Bien, pues para las columnas, vamos a ponerlo aquí. Esta es por asociado a columnas. Bien, para la columna simplemente nos movemos en la Y, ¿vale? Para arriba va la Y, para la derecha va la Y. Simplemente nos movemos en la Y. Por lo tanto, como movemos en la Y, lo que queremos hacer es decirle aquí. El punto asociado a la Y va a ser, por ejemplo, vamos a poder echar un punto cualquiera que no esté usado. Hemos puesto ptini, pues pt inserción, venga, inserción. Siempre pongo lo mismo más o menos, pero yo qué sé, yo sí me entero. Este va a ser, bueno, más que punto inserción, como después con el círculo nos va a hacer falta, vamos a usar el del propio círculo. Variable rectángulo, formalizado, variable círculo. El del propio círculo vamos a usarlo aquí. Vamos a mover y a ponerle de sal, me parece bien, ¿vale? Pues entonces le digo ahora, el punto de inserción asociado a la variable, a la coordenada y, que es la 1, va a ser igual a el punto del usuario, ya lo sé, el punto del usuario, porque es el punto que queremos donde comience, y tenemos que separarlo más la distancia que nos interese. Vale, ¿qué ocurre? Que dependiendo de si es rectángulo o es círculo, esa distancia es distinta, porque para uno es el ancho y para otro es el rectángulo. Vale, como tenemos dos if, solo se va a ejecutar una u otra sentencia, por tanto el código es el mismo. Simplemente que es un código más pesado porque tiene más líneas y el archivo pesará más, pero a nivel de ejecución es igual de rápido. Por tanto, lo que vamos a hacer es obviar lo que he dicho antes, esto lo vamos a copiar y lo vamos a meter dentro del propio if. ¿Vale? Dentro del propio if, ¿vale? Ahora tengo esto que va aquí, que ya lo sé, le faltan ahí, esto que va aquí, esto que va aquí y esto que va aquí. Vale, ahora, lo que yo digo, lo decía antes, tenemos que separar, ya este es el punto de inicio, tenemos que separarlo la distancia que va hacia el siguiente punto para empezar a contar la siguiente distancia, es decir, tengo que sumarle del punto de inicio, que es este, en este caso el radio, y una vez el radio sumado la distancia que queremos que funcione hasta el siguiente punto de inicio, ¿vale? Porque, pues si nos fijamos, tengo que sumarle el radio, la distancia y el siguiente punto para el círculo es sumar otra vez el radio, ¿vale? Bien, pues ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, con el círculo, o sea, con el rectángulo, pues lo que hacemos es, vale, me estoy dando cuenta que si usamos el 0, ¿vale? Voy a explicarlo. Mira. Si yo aquí le sumo la anchura, vamos a ir sumando todo el rato independientemente del punto en el que se encuentre, cosa que nos va a generar problemas cuando para el punto 0, que es el punto 1, nos sube directamente a coordenada y nos desplaza hacia la derecha. Por tanto, lo que vamos a hacer es iniciar en 0, ya lo sé, vamos a iniciar en 0 y le resto 1, ¿vale? Y entonces aquí puedo hacer la coordenada W por el largo, por el alto, y tenemos que sumarle la distancia. Esa distancia va a depender de la fila, ¿vale? Cuanto más filas, más largo, por tanto llevaremos más ciclos.
tanto, el siguiente ciclo va a ser igual, que va a ser el número de columnas, ¿vale? Num_col, ¿vale? Bien, ya tenemos la coordenada 1, es decir, para cuando esto valga 0, va a ser, la coordenada va a ser el punto usuario, y esto vale 0 y esto vale 0. Para cuando valga 1, ya es el punto usuario más el primer ancho más la distancia. ¿Por qué? Porque aquí solo le sumo 1, porque a diferencia del rectángulo, cuando yo hago un cuadrado, mi punto inicio es este de la izquierda, y por tanto yo cuando voy a copiar, ¿vale? Yo siempre estoy empezando aquí arriba, por tanto sumo el ancho y ahora sumo la distancia, y ya estoy en el punto donde voy a empezar. Sin embargo, con el círculo no, porque yo estoy usando el centro, por tanto tengo que usar un radio, la distancia y otro radio. Por eso decía que dependiendo del tipo de elemento varía una función u otra. Por lo tanto, siempre que hacemos es lo mismo, pero con la y, ¿vale? Ya tenemos la coordenada en y. Pues vamos a usar la coordenada en x. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. La coordenada en x. Esto es un 0. Lo siguiente, esto es un 1. Es decir, ahora lo que quiero hacer es el ancho. El ancho. Y lo que quiero hacer es el numFill. Vale. El paréntesis. Y lo hemos sacado numFill. Y esto es una i, así que aquí metemos una i. Y aquí metemos una i. ¿Vale? Entonces ya tenemos el punto que queremos y ya hemos modificado la y ya hemos modificado la x, ¿vale? Tenemos el número de columnas y el ancho, y aquí el largo. Por lo siguiente que tenemos que hacer es dibujarlo. ¿Cómo vamos a dibujarlo? Pues ya tenemos aquí dibujado esto. Como el ancho y el largo solo lo leo una vez, nada más entrar en el rectángulo, lo puedo colocar aquí, ¿vale? Y de aquí ya lo borro. El primer punto y todo esto simplemente haría falta copiarlo y colocarlo aquí debajo, ¿vale? ¿Por qué aquí debajo? Porque para todas las filas me vale la misma es decir, en la fila solo me desplazo hacia la derecha, ¿vale? En la fila solo me desplazo a la derecha, manteniendo la i. Cuando yo salto hacia abajo, hacia otra fila, he bajado una columna. No sé si me entendéis. Si no me entendéis, me ponéis en el comentario y yo subo una fotografía para que lo podáis ver, o un vídeo para que podáis verlo. Pero vamos a verlo en cuanto carguemos el programa. Vale. Bien, pues si lo que hacemos ahora es verificarlo para que podamos ver que todo funciona correctamente, lo que hacemos es ejecutar hasta el cursor, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a depurarlo. Quiero que lo ejecutemos hasta aquí. Y lo que quiero es decirle, pues venga, quiero que sea un tipo rectángulo. Vale, vamos a ver, depurar. Vamos a depurar el programa. Le decimos aquí, ¿vale? Que comience la depuración y que se me depure hasta aquí. Y le digo, quiero que sea un tipo rectángulo de 5 por 10, que se repita 6 veces hacia la derecha y 2 veces hacia abajo, que la separación entre filas sea de 25 metros, por ejemplo, y de 30 metros, ¿vale? Y lo voy a aceptar. Me pide un punto y vamos a ir viendo cómo dibuja una a una, ¿vale? Dibuja el primer punto, el primer rectángulo en este caso. Ahora va a pasarse al de la derecha, porque seguimos dentro del foro anidado. Ya me dejo al segundo. Va a seguir así hasta llegar a los 6, si no recuerdo mal, que hemos marcado. Y una vez que dibuja los 6, se pasa al siguiente foro. ¿Veis que hemos hecho este salto? Ahora ha bajado la columna hacia abajo, ya estamos en la segunda columna. Y va a empezar a dibujar uno a uno. Verá, vamos a verlo. Ya está dibujando los siguientes uno a uno, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es arrancarlo del tirón. Vamos a decirle rectángulo, que esto mida, vamos a hacer un cuadrado en este caso, 10 por 10, número de filas que tenga 5,
una columna que tenga 3, la separación entre filas que sea de 20 por 30, ¿vale? Que lo dibuje y vemos ya que nos dibuja todos los rectángulos, los 5 por 3 y que están separados la distancia que queríamos, los 30 por 20. Por eso decía antes que es muy importante tener en cuenta que si partimos de este punto tenemos que sumar los 10 más los 20 y vemos que en todo mantiene las distancias. Bien, pues lo siguiente es repetir lo mismo para el círculo, ¿vale? Para el círculo partimos de aquí, que es igual, esto ya podemos borrarlo, esto lo podemos borrar porque ya tenemos dentro del for. Seguramente antes se nos solparía el tener esos comandos ahí. Lo que tenemos que hacer es aprovechar estos for anidados que hemos creado antes, ¿vale? Le decimos esto es igual, simplemente hay que modificar el ancho, ahora lo cambiamos. Y aquí falta un next, aquí, y aquí otro next, ¿vale? Bien, por lo que decía antes, al usar círculos tenemos que decirle el punto inicial más 2 por, al tener W, cuando sea 0 va a seguir siendo 0, por el, en este caso, el radio. El radio lo podemos definir antes, pues nos interesa porque esto se define una sola vez antes del for. Entonces aquí por el radio. La separación de la columna es la misma y en este caso para la i, aquí para la i igual, lo copiamos, que también nos vale el mismo y lo ponemos. Aquí le decimos también 2 veces el radio. Entonces el radio, separación de la fila y simplemente nos queda dibujarlo. Tenemos que decirle qué punto es y cómo es. Eso lo hacemos ahora. Aquí lo dibujamos. Vamos a tomar la separación mal. Lo dibujamos. Vale. Ahora simplemente hay que modificar este. Este es el punto que queremos que sea. Y este es el otro punto que queremos que sea. Vamos a ver que con el círculo no hace lo mismo. Vamos a comprobarlo. Le decimos ahora un círculo de radio 5 que nos dibuje 4 hacia la derecha, 4 por 4, venga, y de separación 10 por 15, ¿vale? Y que al pinchar el punto que nosotros queremos nos dibuje los 4 por 4 de 10. No nos aparece aquí esta distancia, pero vamos a medirlo así. Tampoco van a ser 20, son los 25, ¿vale? Porque estas son las de 20 y estas son las de 10, ¿vale? Bien, ya tenemos el programa principal hecho y creado. Todo lo que tenemos que hacer lo guardamos. Vamos a ocultar las casillas que hemos dicho antes, nada más empezar. ¿Por qué vamos a ocultar? Porque, hombre, queda muy feo que unas sí se vean y otras no se vean. Y lo que vamos a hacer es que independientemente de cómo se llamen, por ejemplo, vamos aquí etiqueta 3, que lo que hemos hecho antes, etiqueta 3, y vamos a copiarlo. Etiqueta 3, etiqueta 4, etiqueta 5 y etiqueta 6. Y etiquetas, ¿vale? Todas estas etiquetas las ocultamos aquí y las hacemos visibles después. Parece una tontería, aquí tomamos directamente. Parece una tontería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es mucho más visible. Vale, soy tonto porque aquí es la 3, la 4, la 5 y la 6. Esas dos me sobran. Y lo que tenemos que hacer es las casillas estas y estas. Valfila, Valcol, las que hemos puesto antes, básicamente, ¿vale? Pues son Valfila, Valcol, estamos a copiarlas, las ponemos aquí. Esta, fuera, fuera y fuera. Son las 4 que tenemos. Copiamos. Pegamos. Todo esto vamos a copiarlo. Y independientemente si es círculo o cuadrado,
como esa información sí que nos interesa, pues le mostramos. Pero una vez que ya hemos puesto si es círculo o si es cuadrado. Muy repetitivo esto, pero es una forma de hacerlo más estético. Bien. Y igual que hemos hecho esto, hacemos con el otro. Aquí lo copiamos y lo pegamos. Y vamos a comprobar que cuando lo ejecutemos no nos aparece nada. Si pinchamos círculo nos salen solo estas dos. Y si pinchamos rectángulo nos sale estas dos. Pues bien, ya tenemos hecho el programa, el meollo del programa que no funcione. Y lo siguiente que nos quedaría es modificar la estética para darle un toque más vistoso. Bien, pues por último, lo que nos quedaría sería retocar estéticamente lo que es digámoslo así, la ventana, ¿vale? Para no dejarle un toque tan cutre, pues yo que sé, podemos tocarle, por ejemplo, el color de fondo, si queremos un color más tipo, yo que sé, tirando azulado. Si queremos, por ejemplo, que los elementos estos tengan otro color, aquí, por ejemplo, vamos a decirle lo que sea una forma fuerte, o rosa, evidentemente, o en gris, o lo que vosotros queráis, ¿vale? Vamos a dejarlo así, simplemente, no, bonito no es, pero para que veáis lo que quiero comentar, que podemos modificar pues, los colores y las características. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre, añadir una imagen, ¿vale? La imagen he dibujado unas imágenes Warripela en 2 minutillos para el ejemplo, ¿vale? En el que son de 200 por 300, de 200 por 300 y la cargamos desde fecha, ¿vale? Y vamos a cargar el tipo de imagen que queremos. Por ejemplo, esta, que ha quedado mucho más grande de lo que es. Aquí. Incluso más todavía. Vale, aquí está genial, ¿vale? Ya tenemos esta imagen que, por ejemplo, podríamos... Vamos a colocarlo aquí, esto lo vamos a colocar debajo para que quede más bonito. Vale, aquí, por ejemplo, esta ponemos más para abajo. Es un ejemplo, ¿vale? Simplemente lo que quiero es que veáis que existe la posibilidad de retocar estéticamente, por decirlo así, la imagen, ¿vale? Y lo que se me ocurre, lo que se me ocurre ahora mismo, es que vamos a poner otro botón, ¿vale? Igual en tamaño. En ambos, igual en tamaño. A este vamos a poner el color que tiene, que era el gris este que ves. Vamos a llamar, por ejemplo, cancelar y vamos a añadir el botón cancelar. Este botón es muy sencillo. Simplemente lo vamos a alinear también. Bueno. Ahí llegamos en medio, le ponemos cancelar y el nombre también se lo cambiamos ahora. Y aquí simplemente hay que poner un login. Vale, y para mí significa que vamos a cerrar el programa y lo pongo al final. Vale, y por último modificamos la altura del cuadro. Por ejemplo, también vamos a otra cosa, vamos a copiarla, vamos a pegarla encima. ¿Por qué? Porque vamos a cambiarle la imagen para que nos quede más guay todavía. Vamos a poner el círculo, ¿vale? Esta es la imagen 2 y la otra es la imagen 1, ¿vale? Imagen 2, imagen 1, la ponemos encima para que se solapen. Igual que hemos hecho aquí arriba, le vamos a decir imagen 1, ¿vale? Va a ser esto. Y la ocultamos. Y dependiendo del tipo de elemento que tengamos, pues enseñamos una u otra. Esta es la forma más fácil, entre comillas, hace que el programa pese más porque tenemos dos maneras, aunque no se oculte,
pero sí que es cierto que podemos modificar la imagen desde la propia programación, igual que hemos hecho aquí con radio, con el círculo, pero como es una tontería, vamos a dejarla así porque simplemente es por darle un poco de visibilidad ahora mismo, tampoco hace que el programa pese mucho más. Y aquí le ponemos tool. Y por tanto ya tenemos el programa terminado, en el que nos dibuja, nos pide una información. Es muy feo, es bastante feo, pero bueno, ya tenemos la imagen, ya sabemos lo que queremos dibujar, la información que nos pide, el número de filas, ejemplo 5, que sean de 10, número de elementos que tenga 6, separación de la fila 10, separación de la columna 20. Vamos a aceptar y que nos dibuje todas estas. Y de la misma manera, con el rectángulo nos debería aparecer el ancho. Vale, ¿veis que se repite esta información? Si no la vamos a cancelar, ahora sí. Cuando la vamos a cancelar, vamos a ver que ya no se nos guarda información. Esto es lo que hace el unloading. Por eso es bueno, es positivo, que también lo pongamos al finalizar el programa, ¿vale? Porque así lo que hacemos es borrar toda la información que ha generado ese programa y no se nos solapa en la información, ¿veis? Y ya nos aparece aquí el ancho, el dibujito y el resto de información. Pues nada, espero que os haya servido. Sé que es un vídeo largo, seguramente lo parta o lo haya partido ya en dos partes, en el que hemos creado un programa desde cero, usando casi todo lo aprendido hasta el momento, y hemos añadido el cómo modificar la información de lo que es el cuadro de texto o el cuadro de comando. Así que nada, espero que os haya servido. Os agradecería que si no estáis suscritos, que os suscribierais al canal, que lo paséis a vuestros amigos y familiares que pensáis que pueda ayudar. Y nada, cualquier cosa os leo en los comentarios o en el correo.